Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a crear un combo box dependiente de manera profesional y con código Visual Basic. Existen varios métodos. De hecho, en mi canal ya existe algún que otro vídeo sobre este tema. Hoy os traigo el que creo que puede ser el más fácil, sencillo y que está abierto a múltiples niveles. Bien, para ello disponemos de un primer nivel que será las secciones, fruta, carne, lácteos, y luego sacaremos de ese mismo nivel una subcategoría en frutas, en carnes, en lácteos. Lo primero que tenemos que hacer es nuestras listas convertirlas en formato de tabla. Para ello seleccionamos nuestra lista, control T, tiene encabezados, aceptar y, muy importante, el título de nuestra lista tiene que ser el mismo que tenga nuestro rango, en este caso secciones. Por lo tanto, copiamos, nos venimos, nos posicionamos, diseño de tabla y en lugar de tabla 1 se va a llamar secciones. Esto lo tenemos que hacer con todas nuestras listas. Control T, tiene encabezados, aceptar, frutas, diseño, frutas. Y esto lo vamos a repetir con toda nuestra lista. Voy a pasar el vídeo deprisa. Bien, como podéis ver, ya tienen nombre todas nuestras listas. Ahora nos vamos a ir a Visual Basic. Programador, Visual Basic. Insertaremos un formulario que yo ya lo he creado para este ejemplo. Título del formulario User for y dos combos. No les voy a cambiar el nombre porque así vosotros podéis poner el título que creáis oportuno. Bien, nos vamos. Ver código. Dentro del formulario. Y ahora vamos a volver a mi blog donde os estaba mostrando en un vídeo anterior cómo crear un combo box y cargar datos de una tabla. Vamos a coger y vamos a copiar este código. Control C, volvemos a Excel, programador, Visual Basic, dentro del User Form, Control V. Le tenemos que poner el nombre de la tabla principal. En este caso era secciones. Y por seguridad, lo que vamos a hacer es User Form 1 punto el combo box, que todavía no lo estamos utilizando, punto add item, y le vamos a poner un nombre. Con esto lo que conseguimos es que si alguien selecciona el combo box docs, le muestre el siguiente mensaje: selecciona ítem. Con esto ya tendríamos el primer combo box preparado. Si le damos a ejecutar, se nos carga la lista principal. Bien, ahora vamos a por el combo box 2, que va a ser dependiente del combo box 1. Para ello volvemos y, a diferencia de lo que creamos hacer, tenemos que hacer que cargue el combo box dependiendo de lo que tengamos cargado en el combo box 1. Por lo tanto, tenemos que programar el combo box 1.
con el evento Chain. Con esto que hacemos, que cada vez que cambie la lista de nuestro combo box 1, tiene que ir haciendo lo siguiente. Nos posicionamos y vamos a escribir el siguiente código. Vamos a generar dos variables. Dim lista2 de carácter range y otra variable dim celda2 también de carácter range. Como podéis ver, el código va a ser muy parecido. Vamos a asignarle a la variable con la palabra set, a la variable celda2, que va a ser igual a hoja 1, que es donde se encuentra nuestra lista, punto, un objeto, list object, y aquí viene la diferencia. La lista se tiene que cargar con lo que encuentra en la lista del combo box 1. Para ello, lo que tenemos que hacer es user for 1 punto combo box 1 punto value, y lo tiene que ir metiendo data body range. Con esto lo que hacemos es, la celda 2 se va a cargar con lo que encuentre en el formulario del combo box 1, los valores que tiene cada uno. Bien, continuamos. Ahora tenemos que cargar el combo box 2. Para ello, lo que vamos a hacer es un for each de la celda 2 en la lista 2. Perdón, aquí no es celda 2, aquí es lista 2, que es la segunda lista. La segunda lista se tiene que cargar con lo que encuentra en el combo box 1, que está cargado con todo lo que tiene dentro. En este caso, fruta, carne, lácteos. Continuamos. Ejecutamos el for each. ¿Y qué tiene que hacer el for each? Introducirlo en el user for 1 punto combo box. Ahora sí, en el 2 punto los ítems que encuentra en la variable celda 2. Cerramos el for. Tan sencillo como esto. Si os dais cuenta, el código es muy parecido. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora está cargando el combo box. En el principal carga el combo 1, que se alimenta de lo que encuentra en la tabla secciones, y para el combo box tiene que mirar lo que está mostrando el combo box 1, fruta, carne, lácteos, y tiene que irlo guardando para que cuando llamemos al combo box 2 te cargue todos los ítems que están en la celda. Bien, vamos a probarlo. Ejecutamos. Si ahora ponemos fruta, nos mostrará manzana, plátano, fresa, naranja. Si cambiamos a carne, veréis lo que pasa ahora. Se nos junta la primera sección con la segunda sección.
Esto lo tenemos que resolver. Ver código. Cuando ha cargado la lista, lo que tenemos que hacer es limpiar el user form del combo box 2 .clear. Con esto lo que hacemos es carga la lista, lo limpia e introduce lo que acaba de cargarse en lista 2. Ejecutamos. Si ponemos fruta, ahora ya nos muestra piña, manzana, naranja, plátano. Si cogemos lácteos, leche, yogur, queso, mantequilla. Como podéis ver, es muy sencillo, son 4 líneas de código y esto nos sirve de, teniendo ya un patrón de la lista principal, la lista secundaria, utilizando el mismo código. En este caso ya sería con el combo box 3. Las variables hay que tener en cuenta de que no se pueden repetir. Podríamos ir haciendo todos los niveles que nos hagan falta. Recuerda que en mi blog encontrarás el artículo de este tutorial y dispondrás del código para poder descargártelo. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.